Vale, Mongo los índices de Mongo tienen propiedades, ¿vale? Es decir, que nos puede interesar para unas cosas u otras. La primera propiedad de un índice es que podemos crear un índice de tipo sparse. ¿Qué significa un índice de tipo sparse? Un índice de tipo sparse solo indexa documentos que contengan el campo por el que quiera indexar. Imaginaos que queremos crear un índice por el campo year. Pero no todos los documentos de Mongo tienen campo year. Estas son las cosas que tiene Mongo, ¿no? Que como no existía esquema, tú puedes tener documentos con distintos esquemas dentro de la misma conexión. Vale, pues este índice nos permitiría ser más selectivos a la hora de crear el índice. Es decir, todos aquellos documentos que no tienen campo year no me interesan. Esto nos permite optimizar un poco los índices en cuanto a su, a lo que ocupan en memoria, ¿vale? Porque ya no necesita indexar tantísimos documentos. También podemos crear índices parciales, que es un superconjunto, digamos, que engloba los tipos sparse, que es, podemos crear índices según un criterio. Por ejemplo, vamos a indexar todas las películas posteriores a 2010, por ejemplo. Estos índices darían soporte a todas las consultas que hagamos por el año posterior a 2010, pero no a las anteriores. ¿Vale? En ese caso tendría que utilizar otro índice o hacer un call scan. ¿Vale? Es decir, permite hacer índices más específicos, más pequeños en memoria, pero hacer más, estar más acotados, hay que tener más cuidado a la hora de hacer las consultas y saber si estás cayendo o no dentro de esa condición. Ahora vamos a un ejemplo y vamos a crear uno y lo vamos a utilizar. También podemos crear índices únicos, es decir, índices que nos aseguran que no va a existir ningún documento más en esa colección cuyo valor para ese campo ya exista. ¿Vale? Al final es la propiedad que el índice ID que nos da Mongo cumple. ¿Vale? Imaginaos que tenemos la base de datos de usuarios y nosotros queremos que jamás haya dos usuarios con el mismo email. ¿Vale? En ese caso, para evitarlo, crearemos un índice tipo único sobre el email del usuario y eso ya garantiza que no se puedan insertar documentos con ese mismo valor. Y además es retroactivo, que pues es interesante. Si tú intentas crear un índice único sobre un campo que ya tiene valores repetidos, va a dar error. Y te va a decir, oye, he encontrado que este campo ya existe en estos documentos. Y te puede ayudar a corregir los datos o a cambiar de campo y no crear un índice por ese campo si no te interesa o lo que sea. Después tenemos índices de tipo TTL, es decir, índices que hacen que los documentos se eliminen transcurrido un determinado periodo de tiempo que hayamos establecido. Estos índices son interesantes, pero yo no recomiendo que se usen para codificar reglas de negocio que puedan parecer similares a borrar un documento cada X tiempo. Imaginaos, un índice que está en la papelera más de 30 días, se borra, ¿no? Pues podemos estar tentados y decir, oye, pues este índice TTL nos puede servir. No recomiendo reglas de negocio en base de datos, en ningún concepto. Esto es interesante, por ejemplo, si estamos almacenando logs y decimos, oye, pues yo no quiero retener logs de más de 3 meses o más de un año, ya por espacio, por mantenimiento. En ese caso sí son interesantes estos tipos de índices, pero no hay que estar tentados de utilizarlo para codificar reglas de negocio en base de datos. Y finalmente, los índices también tienen una propiedad que permite ocultarlo. Ocultarlo significa que el query planner no lo va a tener en cuenta a la hora de planificar la consulta, pero siguen ocupando espacio en memoria y siguen estando ahí. Esto es útil para hacer pruebas. En vez de borrar un índice a lo loco, voy a ocultarlo, voy a ver cómo rinden las consultas y si va bien lo borro y si no va bien pues lo vuelvo a poner activo y sigue funcionando. ¿Vale? Vale, pues voy a volver a la interfaz y vamos a ver cómo se crearían algunos de estos índices. Vale. ¿Habéis dicho que esto lo veis, esta pantalla de creación de índices o no la veis? ¿Sí, no? Sí. Vale. Vale, pues decimos, vale, por ejemplo, lo que he dicho, vamos a crear un índice superior, o sea, para los superior a 2010. Vale, primero, bueno, antes de nada, vale, esto sí que no lo vais a ver, creo yo. A ver.
Vale, sí, lo veo, puedo crear una pestaña. Vale. Vale, bueno, lo que estoy haciendo es ver las características que tiene este índice en base de datos. ¿Vale? En este caso nos está diciendo que ocupa 120K en memoria. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Voy a crear ahora un índice para los documentos que sean superiores a 2010. Porque por cualquier motivo nos interesa. ¿Vale? Selecciono 2010 y ahora me vengo aquí. Aquí me dice, escribe la expresión para crear un índice parcial. Y aquí creamos una expresión típica de Mongo. Pues decimos, pues que el año sea superior a 2010, por ejemplo. ¿Vale? Y si no me he equivocado, voy a dejar. Bueno, si no me he equivocado, va a dar error. Vale, no lo estoy viendo porque me lo está sacando una modal, pero me está diciendo que ya existe un índice por el campo year y que no me puede crear otro. ¿Vale? Eso es importante. Aunque el índice en sí sea distinto por sus propiedades, pero no puede existir varios índices por el mismo campo. Entonces, en este caso, lo que voy a hacer es eliminarlo a lo loco, porque estamos probando, y voy a crear el índice parcial, ¿vale? Y ahora, para ver cómo funciona lo primero, vamos a ver sus propiedades, ¿vale? Ahora ocupa 36K, es menos. ¿Por qué? Porque está indexando menos documentos. Pero ahora tenemos la contra de que cuando hagamos consultas, por ejemplo, pues dame todas las películas del año 2000. Bueno, primero vamos el caso de 2015. Que no sé si la base de datos llega a 2015, pero bueno, vamos a verlo. Vale, sí hay. Vamos al explain. ¿Vale? Se apoya en el índice GEAR para obtener resultados. Pero ahora, si nos vamos a 2007, ¿vale? Con el scan, ¿vale? Por un lado, hemos creado un índice más eficiente en cuanto a uso de memoria, pero por contra hay que tener cuidado con las consultas que hay que hacer, porque todo lo que esté fuera de su rango, con el scan, ¿vale? Entonces, bueno, es simplemente tenerlo en cuenta. Preferiblemente no se crean parciales, salvo que haya un caso de uso muy, que te lo diga muy claro. Por ejemplo, se añade un campo nuevo en una colección y es que el resto de documentos que no te interesan para nada. Tú que haces consulta por ese campo nuevo, ¿vale? Pues bueno, pues vale, vamos a crearlo aquí, acelerar esas consultas y tal. Pero bueno, hay que tener cuidado con estos índices que pueden ser traicioneros.